Niños y adolescentes pueden pasar sus clases en esta mañana, los demás aquí, pero seguiremos con el estudio de la palabra de Dios. Bienvenidos sean todos ustedes, hermanos y amigos que nos siguen visitando en esta mañana. Dios les bendiga en este deseo que han tenido de seguir escudriñando la palabra de Dios y alabando a nuestro Padre Celestial de esta manera. También aquellos que siguen sintonizándose vía Facebook Live, que Dios también les siga dando ese deseo y esa oportunidad pues de continuar escudriñando de su palabra y que los tenga con bienestar. Y vamos a continuar, hermanos, con el estudio que comenzamos la semana pasada. Las bodas del Cordero. Decíamos que el énfasis iba a estar también en la boda de tipo judío, como se hacían, como tenía esas costumbres también, y la relación que existe entre una boda judía también y las bodas del Cordero de Jesucristo con su iglesia. Estábamos hablando, hermanos, la semana pasada también de esto, que había tres partes en una boda judía. Poníamos las palabras también, Shiddukin. Shiddukin era una promesa mutua, era la primera parte de esta boda judía, donde se hacía una promesa mutua de que pues iban a casarse, ¿verdad?, estas dos personas. Luego venía la segunda parte, hermanos, Erusin, es donde nos quedamos ahí, Erusin. Y este era ya cuando eran desposados, ¿verdad?, o desposorio, engagement, ¿verdad? Venía desposorio y pues era una ceremonia oficial ya entre el hombre y la mujer judía, en el cual pues ahí se establecía legalmente esa promesa de matrimonio y básicamente ya estaban casados ante la ley judía, aunque vivían separados, ¿verdad? Vamos a seguir hablando de eso. Por un año estaban, hermanos, separados, no tenían contacto físico, y pues pasando el año venía ya la tercera parte, que era el Nisuin, que era el casamiento. Nisuin. Marriage. Venía el esposo después del año, venía y tomaba a su novia en matrimonio, y ya finalmente se consumaba el matrimonio. La primera era Shiddukin. Checa otra vez. Shiddukin con la K. KH. KH viene, ¿verdad? De compromiso. La promesa, ¿verdad? ¿Mande? Sí, KH. Esta promesa de matrimonio. Estaba tratando ayer, ¿verdad?, de leer el hebreo, hermanos, pero es bien difícil. Eso sí se los digo. El griego pues no hay problema, es más fácil, todavía las letras se reconocen más, pero ya el hebreo, hermanos, tienes que estudiar bastante eso. Pero sí, es algo en la traducción transliteral, así es, ¿verdad? Ahí estamos, hermanos, y nos quedamos, estamos en la promesa mutua todavía, el Shiddukin. Empezamos ahí, veíamos el caso de Abraham buscándole esposa a su hijo Isaac. Van y encuentran a Rebeca, su nombre era Rivka en el hebreo, Rivka. Y sin embargo se le preguntó, si ustedes se acuerdan, leíamos ahí en Génesis, si quería
si quería ir con este varón que él iba a llevar con su futuro esposo. Se le preguntaba, ahí lo veíamos para recordar, hermanos, Génesis 24, 57 al 59, Genesis 24, 57 through 59. ¿Qué dice ahí, hermanos? Ellos respondieron entonces, llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca su hermana y a su nodriza y al criado de Abraham y a sus hombres. Ahí está, hermanos, le preguntaron, dice, le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y él respondió, ¿qué? Sí, iré. Pudo haber dicho, no quiero ir. Tenía ese poder, ¿verdad?, de decir también, de no estar de acuerdo con este matrimonio también, ¿verdad? Sin embargo, lo hizo, hermanos. También así decíamos, nos quedamos con este pensamiento de cómo nosotros tampoco podemos, ni somos forzados en esta relación con el Hijo de Dios cuando somos bautizados. Nadie es forzado. Nobody's forced, right, to become a Christian. El Hijo de Dios, decíamos Yeshua, Jesús, en el hebreo también. Y ahí nos quedamos con este pensamiento. Nadie es forzado a entrar en esta relación matrimonial con el Hijo de Dios. Nadie es forzado a ser parte de su iglesia, la novia de Cristo. Es algo voluntario. Al igual que cuando nos casamos, no creo que ninguno de nosotros, los que estamos casados, nos hayamos casado a la fuerza, ¿verdad? Fue un compromiso mutuo que decidimos y empezar esta relación de marido y mujer. Así también en lo espiritual, hermanos, decíamos que también Dios ni Cristo nos forzan, hermanos, a tener esta relación como esposa de Cristo, como novia de Cristo. Y con ese pensamiento, hermanos, también nos quedamos la semana pasada. También así, hermanos, entonces, cuando hablamos, cuando manda Abraham a este siervo de él para buscarle, ¿verdad?, esta novia, esta futura esposa, a su hijo Isaac, vemos también cómo el Espíritu Santo, hermanos, también está envuelto de esta manera, al igual que está envuelto en nuestras vidas como hijos e hijas de Dios. El Espíritu Santo, hermanos, en hebreo, no se los he dado, ¿verdad? Déjenme ponerle aquí, Holy Spirit en Hebrew. Se llama así, Ruach. Es así, pero es Ruach, ¿verdad?, en español. Y HaKodesh. Ruach HaKodesh es lo que significa Espíritu Santo. Ruach HaKodesh. También así, hermanos, cuando nosotros somos bautizados, pues entramos en esta relación con Cristo y Dios nos da de su Espíritu, right? He gives us of His Holy Spirit. Y también entramos en este compromiso con Dios de serle fieles. ¿Hasta cuándo? Serle fieles hasta la muerte, right? Estando unidos en este pacto. Es un pacto de amor también, así como el matrimonio lo es un pacto que está basado en amor mutuo. Y cuando uno es cristiano, es un matrimonio cristiano, ahí es donde entendemos ese amor ágape, buscando siempre el mayor beneficio, el máximo beneficio de nuestro compañero o compañera, nuestro esposo, nuestra esposa. Ahí es donde se demuestra ese amor también que tenemos. ¿Hacia quién? Hacia Cristo, cuando lo demostramos hacia nuestro cónyuge. Ahí, hermanos, entonces nos quedamos. También vamos a continuar. También, hermanos, hablando de la boda o las bodas judías, tradicionalmente, fíjense, en preparación para esta ceremonia de desposamiento, la segunda parte, ¿verdad?, que era el usi, el desposorio. En preparación para esta ceremonia, hermanos, la futura novia, no sé si se los dije, hermanos, cómo se decía novia
¿O sí? ¿No? Bueno, se lo voy a poner como quiera. Cala. Cala es novia en hebreo con la K. Cala. ¿Dónde está aquí? Cala. Con doble L. Cala es novia. So viene y el novio es Shatán. Shatán. Cala novia, novio, Shatán con la CH. Shatán, novio. Cala, Shatán. Fíjense, hermanos, yo no sabía esto, pero según la tradición judía, hermanos, antes de entrar a este desposamiento, que es la segunda parte, ¿verdad?, del matrimonio judío, cada uno individualmente tiene que ser inmersos en agua, fíjense, o sea, un bautismo, inmersos en agua, en un ritual llamado mikvah. Mikvah. Yo no sabía esto, que es mikvah. Inmersos en un ritual llamado mikvah. Con la cabra. Es un tipo de bautismo. Ok. Este también, claro, es una, hermanos, un limpiamiento simbólico espiritual que cada uno, el novio y la novia, antes de entrar en esta segunda parte, engagement, que es el desposorio, tenían que hacerlo. Tenían que prepararse de esta manera, tenían que ser limpiados antes de entrar en este convenio, fíjense. Right? Es algo, hermanos, que se hacía de esta manera, separadamente, ¿verdad? Individualmente. En Mateo también, hermanos, si nos acordamos del bautismo de Cristo, no lo había visto yo de esta manera, hermanos, en todos estos años, en realidad. Hablando de esa preparación de Cristo, ¿para qué? Para casarse con su esposa. Y como que, wow, ¿sí? ¿Ven ustedes cómo siempre aprende uno algo? Aunque tenga 50 años en el Evangelio, tengo ya casi 30 y tantos años, ¿verdad?, en el Evangelio, y veo uno las cosas, ¿verdad? Aprende uno algo nuevo siempre. Cuando te cierras la mente, crees que ya lo sabes todo y pobrecito de ti, ¿verdad? O pobrecita de ti. Me dio otra perspectiva, hermanos, al bautismo de Cristo. Sí sabemos, claro, que Cristo se bautizó no porque tenía pecados, ¿verdad?, no porque estaba sucio, pero nos dio un ejemplo y para cumplir, dice Juan, ¿verdad?, también, y Mateo, para cumplir toda justicia. Vamos a ver lo que dice ahí, hermanos, en Mateo 3, 13 al 17. Matthew 3, 13 through 17. Mateo 3, 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le abrieron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una gran voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Otra vez sabemos que Cristo lo hizo, como dice ahí, para cumplir ¿qué? Toda justicia. Cumplamos toda justicia. Él y Juan también operando, siendo también el que lo iba a bautizar. Pero también podemos aplicarlo aquí. Se estaba preparando Cristo para su casamiento con su iglesia, a su novia. Otra vez, no porque él tenía pecados, enfatizando eso. El bautismo de Cristo fue muy diferente al de cada uno de nosotros, que estábamos cargadísimos de pecado. No, hermano, yo no. ¿Por qué me incluye ahí? Yo no tenía tantos como aquel hermano, como aquella hermana. Cargadísimos, hermanos, ¿verdad? Nada más lo dejamos así. Estábamos separados de Dios. Hayas tenido 10 o 15 o 20 o 1000 pecados, en comparación de números. Ahí, hermanos, también entendemos cómo Cristo se está preparando. Lo podemos analizar también de esta manera.
en las aguas del Jordán. Y mikvah también, hermanos, aparte de hablando de bautismo, también significa literalmente bautisterio, fíjense, bautisterio, mikvah. O un lugar donde se sumerge, se lava. Esto es en el hebreo. En el griego ya sabemos lo que es bautismo, es que baptizo, ¿verdad? Con la Z en el griego, pero en el hebreo es mikvah. Algo muy interesante, hermanos, también. Y Cristo mismo por eso también nos da este mandamiento. ¿Ven ustedes? Tienes que prepararte para ser parte también de la novia de Cristo. Y es por eso que nos dice en Marcos, muy conocido, Marcos 16:16. ¿Qué dice ahí, hermanos? Mark 16:16. Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. Ya sabemos que el bautismo es para el perdón de los pecados, para limpiar nuestra conciencia, una conciencia nueva, para ser añadido al cuerpo de Cristo, pero si lo vemos también como este matrimonio, para prepararnos para ser la novia de Cristo, pura, sin mancha, nos tiene que limpiar. Algo también que nos lleva, hermanos, a entender esto. Y Cristo lo está diciendo, la necesidad del bautismo. Tuvimos una clase hace unas semanas. ¿Es el bautismo qué? Necesario. Vimos varios puntos. Otro punto más aquí está, ¿sí? Necesario para poder ser parte de la novia de Cristo, su iglesia, su esposa por la cual Él viene. ¿Todavía no ha venido? ¿O sí? No. Algunas religiones dicen que ya vino Cristo, sin embargo, que ya vino y por segunda vez y que estuvo allá hasta en las Américas, aquí, ¿verdad? Y que solamente ciertas personas lo vieron. Pero bueno, es otra, hermanos, otra teología que no se encuentra en la palabra de Dios. Con eso se termina, hermanos, el primer paso, ¿verdad? Que era Shiduki, esa promesa. Se hacía todo esto antes de entrar al número 2. Que vamos a ver hoy en esta mañana, que es el Usim. Vamos a enfatizar el Usim. ¿Ya puedo borrar esto? ¿Sí? Para tener más espacio. El Usim. Como que no se ve muy bien esto en español, es chatán. Como que chatán. ¿Qué significa chatán en español? Pero bueno, así es en el hebreo. Erusin, the betrothal, el compromiso. También se le llama, hermanos, una palabra también algo rara, esponsales, que casi no había oído yo tampoco. Esponsales, erusin, ¿verdad? ¿Alguien había oído esponsales? Por ahí, hermanos. Esto es lo que indica, algunos por allá, ¿verdad? Esponsales, viene claro de esposo o desposado también, desposorio, todo es sinónimo aquí. Cuando se habla esto de compromiso es algo ya más serio, ya entras en una parte legal, hablando del casamiento judío, right? Se hacen los preparativos, número 1, Shiduki, y luego viene ahora sí algo que es más, que lleva más legalidad en ese aspecto. Y yendo, hermanos, al Antiguo Testamento, hablando de cuando una persona encuentra a su cónyuge, a su media manzana, como dicen por ahí. Ahí en Proverbios 18:22, fíjense lo que nos dice. Proverbs 18:22. ¿Qué dice Proverbios 18:22? El que haya esposa, haya el bien, y alcanza la benevolencia de Jehová. Amen. Right? English? Somebody else? He who finds a wife finds what is good and receives favor from the Lord. Y claro, lo podemos también poner en la reversa, ¿verdad? No nada más el que encuentra esposa, podemos decir también la que encuentra
esposo. ¿Right? Sabemos que siempre el énfasis en la Biblia es, más en el Antiguo Testamento, es el varón, ¿verdad? Siempre se hace énfasis en el varón. Claro, cuando Cristo viene, nos pone el mismo nivel al hombre y a la mujer en el aspecto de somos iguales ante Dios. Tenemos diferentes funciones dentro de la iglesia, pero somos iguales ante Dios. Right? Vemos aquí entonces, hermanos, que es algo bueno, no es nada malo. Si tú estás buscando a tu pareja, a tu media manzana, no es nada malo. Es algo, es más bueno, dice, si encuentras a una mujer, a tu esposa. Y claro, ya sabemos, en el Nuevo Testamento nos hace referencia que tiene que ser dentro del cuerpo de Cristo, para que haya esa bendición de parte de Dios, para que haya menos fricción en el matrimonio. Va a haber siguiendo problemas, hermanos. Van a querer aventarnos, ¿verdad?, las cazuelas las hermanas y viceversa. Pero en lo espiritual sabemos que tenemos el mismo pensamiento. Querer agradar a quien primeramente, a Dios. Y es lo que le demostramos a nuestros hijos a medida que van creciendo. Eso es bueno, es algo bueno si andas buscando, pero que sea el Señor, es la recomendación del apóstol Pablo. Vamos a ver también más adelante todo esto. Pero vamos ahora otra vez al casamiento judío. Después de que eran ellos sumergidos, pasados por esa inmersión, bautizados, la pareja entraba, hermanos, en una tienda de casamiento. Esta se le llamaba, hermanos, jupa. Entraban en una tiendita, era chiquita nada más para ellos dos, ¿verdad? Se llamaba jupa con la H, doble P. Jupa. Entraban, hermanos, ahí, entraban los dos. Que era, hermanos, esta tiendita de casamiento era un símbolo del nuevo hogar que iba a comenzar. Entraban los dos ahí a esta tienda y era un símbolo de este nuevo hogar que se estaba planeando, y para ahora sí, ya entraron los dos ahí, un símbolo también de que iban a entrar en un contrato legal, basado otra vez en amor. Aquí, hermanos, el novio le daba a la novia ya sea dinero o un objeto de valor, tal como un anillo también. Y también, hermanos, se tomaban y compartían una copa de vino. Una copa de vino entre los dos, se la tomaban, y ahí, hermanos, se sellaba esta promesa de matrimonio. Venía a ser algo ya oficial, ahora sí. Otra vez, tradición de casamiento judía. En esta, hermanos, ceremonia pública, había también testigos, claro, pero ellos dos eran los únicos que entraban a esta tiendita. Ellos eran los que se iban a casar, ¿verdad? Todo el montón, ¿verdad? Y los demás eran nada más sus testigos. Ahí estaba, era algo público. Había, hermanos, testigos por si, como dice el dicho, por si las moscas, ¿verdad? Había testigos, no nada más ahí ellos dos. Sabían ahí el pueblo, la familia, que era algo que se estaba empezando aquí. Este contrato, ellos eran testigos. Así, tal y como cuando somos bautizados, y hay testigos, right? Ya sea uno, ya sea dos o 20 hermanos que vieron ese nuevo nacimiento, right? Ese nuevo matrimonio entre esa persona y Cristo, right? Esa promesa de que serle fiel hasta la muerte. Empezaba ahí, hermanos, este periodo de erusin, desposorio. Ahí cuando entraban los dos a esa tienda y se tomaban esa copa de vino y se hacían estas promesas. Este periodo, hermanos, de erusin tardaba más o menos, hermanos, un año. Era lo que se llevaba. Durante ese año, hermanos, aunque estaban considerados ya casados ante la ley judía, no vivían, otra vez como decía, no vivían juntos, no estaban en el mismo hogar,
No podían hacer eso, porque era algo bastante sagrado. Usualmente la novia vivía pues con los papás y el novio, claro, pues allá en su casa. No había nada de que vivían juntos. No tenían tampoco, claro, relaciones sexuales. Eso pues estaba ya, hubiera sido fornicación, o adulterio, porque ya estaban casados. Algo que también vamos a ver después, y hablando del divorcio y en fin, todo eso, Pero entonces un año estaban separados, no podían vivir juntos ni tener esa relación sexual. Y ahora nos vamos a Cristo y a su iglesia. Estamos ahorita separados, ¿o no? Físicamente hablando. Espiritualmente estamos unidos, así como ellos lo estaban espiritualmente, fíjense. Con esa promesa ya de que iban a ser marido y mujer. Pero ahorita estamos separados en ese aspecto físicamente. Todavía no viene el novio por nosotros, o nosotros como iglesia estamos en este periodo de desposorio, estamos desposados. ¿Ven ustedes lo maravilloso que es entender todo esto? Y cómo aplica a nuestra relación con Cristo Jesús. Somos el templo del Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo vive en nosotros al ser bautizado. Pero todavía la promesa de esa gran cena, de las bodas del Cordero, falta que venga el esposo, y entremos a la tercera parte, a este Nisui. Un año otra vez separaditos, esperando y haciendo los preparativos para esta gran boda que se iba a celebrar. Un año, pues es buen tiempo, ¿no?, para preparar una boda. Un año. Algunos lo hacen en 5 años o en un mes, ya está listo todo, y ahora sí. Pero bueno, en el aspecto judío, un año. ¿Qué pasa si se arrepentían por ahí o qué? Si no querían, hermanos, estar juntos en ese año, ¿verdad? Había esa posibilidad de que no, hermanos, querían estar juntos, ¿verdad? Pues ahí es donde entraba, hermanos, el anulamiento de este contrato, ¿right? Pero, hermanos, se necesitaba, hermanos, un divorcio, una carta de divorcio. Otra vez, la ley antigua, ¿right? La ley antigua. Y tenía que ser, hermanos, iniciado por el esposo. Y ya sabemos, hermanos, que había mucho abuso en esto, en el tiempo judío, cuando estaba en vigencia el antiguo pacto. Y ahorita no vamos a hablar en detalle acerca del divorcio y todo eso, no vamos nada más a mencionar esto, ¿verdad? Pero tenía que haber esta carta de divorcio. Ahora, si lo aplicamos eso, otra vez, iniciado ¿por quién? Por el esposo. La esposa no podía decirle al esposo: oye, te voy a dar la carta de divorcio. En la cultura romana, sí, la esposa podía iniciar el divorcio. En la cultura judía, hermanos, el hombre es el que iniciaba la carta de divorcio. ¿Right? ¿Ah? Sí, pues así era, hermanos, en el aspecto, ¿verdad? Ante la ley judía, podemos verlo como algo machismo, ¿verdad? Etcétera, etcétera, pero así era estipulado. Y otra vez no vamos a entrar en detalles acerca del divorcio y todo eso, pero aplicándolo a nuestra vida, un detalle que sí voy a enfatizar: estamos nosotros desposados ¿con quién? Con Cristo. Tenemos 100% de seguridad que Cristo nunca nos dará una carta de divorcio. Eso es seguro. Cristo nunca va a iniciar una carta de divorcio contigo, hermano, conmigo, hermano y hermana, que hemos ya sido bautizados, que hemos ya sido añadidos a su iglesia, porque Él nunca va a ser infiel. ¿Ven ustedes? Nosotros somos los que nos alejamos de Cristo, no porque Él nos despidió, que es lo que significaba y que significa divorcio, ¿verdad? Despedida, sending away.
despedirla como aquellos fariseos para tentar a Cristo, ¿verdad? Es lícito por cualquier cosa darle carta de divorcio, ¿verdad? A repudiar, dicen ellos primero. No menciona divorcio, menciona repudiar a la mujer, ¿verdad? Y ya sabemos la respuesta de Cristo, que da respuestas a dos preguntas. Pero en este caso, hermanos, con seguridad, Cristo nunca nos dará una carta de divorcio. En otras palabras, tú y yo, hermanos, no podemos quebrar ese convenio, porque nosotros somos la mujer, ¿verdad? Entonces nosotros nunca le podemos dar tampoco, hermanos, una carta o pedirle a Cristo que se divorcie de nosotros, porque somos la mujer. Otra vez hablando en el sentido judío, ¿me están entendiendo? Y también, hermanos, fíjense lo que dice Malaquías 2:16. Por eso estoy seguro, hermanos, de que Cristo nunca nos dará una carta de divorcio. ¿Qué dice Malaquías 2:16? Malachi 2:16. ¿Qué nos dice, hermanos? El último libro del Antiguo Testamento, antes de Mateo, ¿verdad? Malaquías 2:16. ¿Qué dice? Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Ahí está. English, ¿qué dice en inglés? I hate divorce, says the Lord God of Israel, and I hate a man's covering himself with violence as well as with his garments, says the Lord Almighty. So guard yourself in your spirit and do not break faith. Y aún desde el Antiguo Testamento te está diciendo Dios en boca del profeta Malaquías lo que Dios piensa acerca del divorcio. Dice que Él lo aborrece. ¿Qué es aborrecer, hermanos? Hate, ¿verdad? Aborrecer, repudiar, realmente, ¿verdad? Es algo que no nos gusta, ¿verdad? Que es una abominación ante Dios. ¿Creen ustedes que Dios vaya a pedirnos el divorcio siendo que Él lo aborrece? ¿Hacer algo que Él aborrece, hermanos? Nunca. ¿Ven ustedes? En lo espiritual, hermanos, es algo muy sagrado para Dios, este convenio. Y por eso también, cuando estaba Él con su pueblo Israel en el Antiguo Testamento y decían: ustedes son mi preciosa posesión y no deben de tener otros dioses ajenos. Y ahí iba el pueblo adulterando, siendo desleales con su Dios, el pueblo judío. Y por eso dice, Dios aborrece el repudio. Repudio es otra palabra para divorcio. En inglés es putting away. Putting away, right? Sending away, despedirla. Ya vete, señora. Básicamente, alárgate, ¿verdad? Pero aquí está tu cartita. Porque Moisés nos permitió, ¿verdad? Por cualquier cosa, hermanos, el judío lo había ya, hermanos, el varón, estoy hablando, los hombres judíos, habían hecho, hermanos, esto del divorcio una desgracia, hermanos, realmente, ¿right? Al igual que en nuestros días también, lo vemos, ¿o no? En nuestra sociedad, cualquier cosita, la corte, luego, fírmale aquí, sí, no, bye bye, cada quien por su lado. Y nosotros sabemos, hermanos, lo grave que es esta situación cuando estás pidiéndole divorcio a tu cónyuge. Ante Dios, hermanos, dice que Él lo odia. Y si lo odia, quiere decir que no lo aprueba, ¿o sí? Fue la respuesta que Cristo les dio a esos hombres fariseos cuando le tentaron. Es lícito por cualquier causa repudiar a la mujer. Cristo les dijo en el principio, luego les dijo en el principio que no fue así. Y los lleva al paraíso cuando Dios instituye esta sagrada institución de matrimonio. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y la mujer también, y los dos ¿qué? Serán una sola carne. Lo que Dios juntó, ¿qué? No lo separe el hombre. Fue la respuesta de Cristo a su pregunta
que no tenía nada que ver con saber la verdad, no, era para tentarle. La palabra griega de divorcio, hermanos, se los voy a dar también, es apostasio, para divorcio. Esta es griega. Apostasio. Miren también algo que tiene que ver con la apostasía. ¿Ven ustedes cómo todos se unen? Los apóstatas, los que son divorciados de Cristo, apostación. Apóstate, de ahí viene también esto, hermanos. Y hablando de los lobos rapaces, que hablamos en la Junta de Varones, y les decíamos, enfatizábamos, mucho cuidado, esos ya se divorciaron de Cristo. Ahí sí ya se quiebra. ¿Por qué? Porque ya no tienen el Espíritu, dice Judas. Y les iba a leer a los hermanos ahí todo el libro de Judas, pero nomás abrí la Biblia, no sé si se fijaron los varones. Ya Medito se los leía toda la carta de Judas, pero para la otra. Léanla, si no han leído, hermanos varones, léanla. Toda la carta de Judas es 20 y tantos versículos nada más, pero dicen bastante de los lobos rapaces, de los apostación, los que entran, ¿qué? Encubiertamente, con ropa de ¿qué? De borreguito. Cuidado con estos lobos rapaces. Pero bueno, si querían terminar ese contrato de Lucy, tenía que haber una carta de divorcio y tenía que haber una razón, pero también, hermanos, se tenía que hacer esto claro legalmente, Y esto se está acabando el tiempo, hermanos, pero en Mateo 1, 18 al 25, nada, vamos a leerlo y luego vamos a explicar más de ello. Mateo 1, 18 al 25, vamos a ver el caso de José y María, la madre de Cristo, que tiene que ver con el divorcio. Sí, tuvo que ver algo con el divorcio, hermanos, si ustedes no lo han leído. Mateo 1, 18 al 25, ¿qué dice, hermanos? El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Vemos aquí el caso, José y María, como les digo, no tenemos ya tiempo, pero vamos a analizarlo más la próxima semana. Pero nada más unos detalles aquí. Primeramente, estaban en qué estado, hermanos, ellos. Erusin, ¿verdad? Ya estaban en Erusin. Ya legalmente estaban unidos. Algo muy serio, legalmente hablando. Ya estaban en ese estado. Todavía, hermanos, claro, no había esta relación. Todavía no era el paso número 3. Y sin embargo se halla que esta mujer, María, había concebido, claro, del Espíritu Santo. José no lo sabía. ¿Qué pasó aquí? Es que aquí dice Jesús, su marido. ¿Mande? Dice Jesús,
José, su marido. José, su marido. Sí. Otra vez, ya se consideraba que hombre y mujer legalmente. Pero el que no estudia la Biblia y no sabe de esto del Rusin y esto, pues ya estaban casadas, como ya estaban viviendo juntos, como quien dice, no estaban viviendo juntos. Algo que, otra vez, hermanos, entender lo que dice la palabra de Dios. Pero como era justo José, dice, y no quería que infamarla, hermanos, otra vez vamos a ver los detalles después de todo esto, lo que implica exponerla públicamente, avergonzarla públicamente, y también, pues ya sabemos lo que iba a pasar, tendría que ser apedreada, ¿right? Ante la ley. No nada más eso, no quería que la fueran a apedrear, pero otra vez seguiremos hablando de esto. Quería dejarla secretamente. Aquí la palabra que se usa es apostación, ¿ok? Eso quería divorciarla, no nada más, divorciar legalmente. Quería darle una carta de divorcio secretamente. Hasta aquí vamos a dejar, hermanos. Seguiremos la próxima semana estudiando acerca de esto, pero se hace la invitación, amigo, amiga, a ti. ¿No quieres tú ser parte también de la esposa de Cristo? ¿No quieres tú también que Él te añada a su iglesia? Si ya estás dispuesto, si ya tienes ese deseo y quieres ser bautizado o bautizada para el perdón de tus pecados, ¿por qué no nos contactas para que Dios haga ese deseo que tú ya tienes una realidad? Que el Señor te bendiga. God bless you all. Amen.